Impresionante, impresionante, impresionante cómo cambian las cosas en la realpolitik actual. Impresionante lo rápido que cambian, porque si ayer estamos hablando de este acuerdo entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, que solo tiene ventajas para Estados Unidos, hoy, al día siguiente, efecto mariposa, quién sabe, tal vez sí que hay una gran ventaja para Europa, y es que Donald Trump, a través de ese acuerdo y a través de la sumisión total de Ursula von der Leyen en esa declaración, en esa rueda de prensa conjunta que analizamos desde el punto de vista no verbal. Hay un vídeo que, bueno, es algo largo, pero seguramente haré otro vídeo más cortito para que puedas ver todo el análisis, lo más esencial. Bueno, hay tal vez un efecto positivo para los europeos, porque Donald Trump con este movimiento parece ser que ha conseguido aislar a Ursula von der Leyen en Europa. Sí, porque las reacciones a ese acuerdo se han sucedido como una avalancha hasta el punto que sus propios aliados, las personas que más cerca han estado de Ursula von der Leyen, como Donald Trump, incluso Giorgia Meloni últimamente, han manifestado sus declaraciones, sus opiniones acerca de ese acuerdo. Increíble lo que hemos visto, una Ursula von der Leyen dejada sola prácticamente ante este acuerdo, como si esto no fuera con Giorgia Meloni, que se ha puesto de perfil. Pedro Sánchez, que ha dicho que no está nada entusiasta de este acuerdo, por no hablar del silencio de Macron, que en lugar de hablar ha querido dejar que sea su primer ministro, bastante más crítico y con una ideología quizás un poquito más opositora de Ursula von der Leyen, al final han causado que en Europa Ursula von der Leyen a día de hoy haya perdido muchísimos apoyos. Y vamos a ver si este no va a ser un elemento que haga caer el castillo de naipes de los globalistas en Europa, el elemento decisivo, el elemento definitorio de que Europa no quiere a los globalistas y rechaza completamente este acuerdo, rechaza completamente que esta gente que nadie ha votado tenga que llegar a este tipo de acuerdos con Estados Unidos, que al final a quien perjudican es a las empresas europeas y a los intereses de las personas de a pie, de los europeos. Vamos a analizar todas las reacciones en este vídeo y quédate hasta el final porque, bueno, tenemos las reacciones de Francia, de Italia, de Alemania, de España, de Hungría, Víctor Orbán, incluso de Rusia. Pero quédate hasta el final porque vamos a ver a la reacción de Starmer. Un Starmer, mejor dicho, no vamos a ver la reacción de Starmer, vamos a ver la encerrona que le ha hecho Donald Trump a Starmer hoy mismo, que le ha puesto un clavo en su ataúd político, que Starmer no sabía dónde esconderse. Si Ursula von der Leyen ha hecho el ridículo ayer, hoy ha sido el turno de Starmer y eso lo analizaremos en el final del vídeo. No te lo pierdas. Venga. Antes que todo, hoy titulaba Habría José Wisner desde Nueva York. Última hora, Trump destroza Europa con un acuerdo comercial difícil de justificar por von der Leyen. Y así es. Pero quizás ahí este es el beneficio de todo, que este acuerdo puede dejar retratada a Ursula von der Leyen y forzar precisamente que la olla a presión reviente, la olla a presión de los globalistas reviente de una vez en Europa y Europa decida dar un giro. Quizás este puede ser el elemento más ventajoso, por así decirlo, como efecto colateral, algo que no estaba previsto, sobre todo por la imagen no verbal que dio ayer Ursula von der Leyen delante de Donald Trump, totalmente arrodillada ante Donald Trump, y fue brutal, realmente. El acuerdo, no voy a pararme mucho en ello, el acuerdo ha sido ampliamente comentado, me quedo con este comentario de Daniel Lacalle, que yo entiendo que Daniel Lacalle lo dice esto, un acuerdo histórico y excelente para todos. No sé si es porque él le saca una ventaja o es que está hablando en términos simplemente irónicos, ¿no? El acuerdo concluye que la Unión Europea acuerda comprar 750.000 millones en energía a Estados Unidos, una energía un 40% más cara de la que compraba hace aproximadamente 4 años a Rusia. Ojo con esto, por tanto, se nos va a encarecer la energía, veremos cómo lo va a paliar España, que ha sido el principal comprador de gas ruso hasta este momento, y veremos cómo esto va a repercutir a los españoles. Importante. Invertirá 600 millones más de lo anunciado en Estados Unidos en equipamiento militar y abrir países a comerciar con cero aranceles. Es decir, competitividad pura entran las empresas americanas. Ya no te costará tanto a lo mejor un Ford Mustang o un Camaro. Si quieres comprarte uno de esos coches o un Dodge Viper, ¿no? O un Corvette, posiblemente los tendremos más baratos porque se van a eliminar aranceles o al menos se va a equiparar la balanza ahí en ese aspecto.
Y ojo con esto, equipamiento militar, 600.000 millones. Eso es al margen del 5% del Producto Interior Bruto que cada país tiene que destinar a comprar a la defensa, que significará básicamente comprar armas a la industria militar de Estados Unidos. Que eso va fuera de este acuerdo, pero es un añadido. Y además, la Unión Europea acepta un 15% de aranceles, es decir, que las empresas que quieran vender en Estados Unidos determinados bienes, pues tendrán que ver su competitividad mermada porque por los aranceles el coste de esos productos incrementará un 15%. Al final, el arancel es un impuesto a los productos que vienen desde fuera, ¿no? También hay que añadir que dijo Donald Trump que al el acuerdo excluye el aluminio y el acero. Tú me dirás, ay, qué bien, al menos el aluminio y el acero están excluidos. Sí, están excluidos porque sobre el aluminio y el acero hay un arancel global único para todos, es decir, transversal para todo el mundo, y no es el 15%, es el 50%. Así que a mamarla también allí. Bien, y a todo esto tenemos que añadir, repito, el 5% del Producto Interior Bruto en gastos de defensa, es decir, un acuerdo histórico y dice, excelente para todos. ¿Y dónde está la ventaja para Europa? ¿No? Bueno, esa es la pregunta que le han hecho incluso a Ursula von der Leyen, una Ursula von der Leyen que lo único que dijo cuando le hicieron esa pregunta, dijo, no, 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 es que había un desajuste en la balanza comercial, nosotros teníamos un superávit y eso lo hemos reequilibrado. Esto es lo que dijo von der Leyen, con la boquita pequeña. Lo que pasa es que von der Leyen no tenía en cuenta, y Donald Trump tampoco lo tuvo en cuenta, lo excluyó de partida, y es que ese superávit que de lo que dice, de lo que ha hablado constantemente Donald Trump, que eso era un acuerdo unilateral, etcétera, etcétera, es una falacia, porque ese superávit está calculado sobre la base de bienes de consumo, no servicios, porque si entramos a meter en la saca comercial del trading también los bienes de servicio, no los bienes de consumo, sino los servicios. Es decir, todo lo que pueden ser plataformas digitales, Netflix, Amazon, Spotify, redes sociales, LinkedIn, ¿qué más? Instagram, YouTube, etcétera. Todo esos, todo esos son productos, son servicios con los que Europa no puede competir porque no tiene una alternativa. Y en ese sentido, el superávit es una falacia, porque si juntamos los servicios que habían sido excluidos por parte de Donald Trump con los bienes, al final ese superávit del que habla Donald Trump, sobre el que ha tratado de instar, ha instado de hecho a Ursula von der Leyen a arrodillarse para este acuerdo, entonces ese superávit desaparecería. No existe realmente ese superávit. Entendemos esto. Entendemos que al final ha sido un acuerdo totalmente a perder para Europa, para los europeos. Fíjate en esta imagen, qué sumisa von der Leyen, que solo dice que sí, como si fuera una alumna privilegiada delante de su maestro, ¿no? Que, bueno, le está leyendo las notas, le está corrigiendo el examen, y sin rechistar. Do a good job with it. I think you'll like them. Sí, dice Ursula von der Leyen. Bárbaro, esta imagen ha avergonzado a los países europeos por una Ursula von der Leyen que no ha sabido mostrar ese liderazgo que requiere una figura para estar a la altura de Donald Trump, a la altura de la circunstancia histórica que estamos viendo. I think you'll like it. And we have a great relationship now with NATO, which is largely the same. I mean, not exactly, but pretty close, right? Largely. And with NATO, as you know, Y aquí cuando dice, y además tenemos una magnífica relación con la OTAN, y mira a Ursula von der Leyen, aquí Ursula von der Leyen no aparece, pero le dice que sí, claro, os ocuparéis vosotros de mantener a la OTAN a partir de ahora. Esto es lo que le está diciendo. Increíble. they're going up to 5% from 2%, and the relationship is very strong with NATO. So I just want to congratulate you. I think it's great that we made a deal today instead of playing games and maybe not making a deal at all. I think it's. I'm going to let you say, but I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations. De verdad, muchas gracias, le dice, y felicidades, te felicito, congratulations, ¿no? Te felicito por ese acuerdo, le dice Donald Trump. Ojo con esa mano, haremos un análisis no verbal, pero esa mano, una mano de Donald Trump es significativo, que le mete la mano con la palma hacia arriba, como decir, tú me vas a dar, y fíjate cómo le da la mano y se la aprieta, ¿no? Así como, eres mía, sois mía, os tengo cogidos por la saca escrotal. Ursula von der Leyen, desde luego, no tiene esa saca escrotal ni, desde luego, a mostrar tenerlos puestos para negociar con Donald Trump. Esta imagen es realmente increíble, solo a nivel no verbal también, esta mano que Donald Trump agarra, como que sí,
os tengo, agarraos bien y os felicito por este magnífico acuerdo. Terrible. Y no hay que olvidar que ese anuncio Donald Trump lo ha hecho para sus electores, claramente, para los americanos, donde él aparece el ganador, la otra prácticamente no habla, totalmente sumisa, y dice, Trump anuncia un acuerdo, aquí Mercurio ahora nunca, dice, declaración de Trump, el acuerdo más grande jamás alcanzado. Para Estados Unidos, obviamente. La Unión Europea aceptará abrir sus países al comercio con aranceles cero. Aceptará comprar energía, aceptará cientos de miles de millones y tal. Esto ya lo hemos visto. Esta es la imagen brutal. Esta imagen es la señal de la total sumisión. Esta mano de Donald Trump que con el índice le llega incluso por encima de la muñeca a Ursula von der Leyen lo dice todo. A partir de aquí se han sucedido las reacciones. La primera de todas ha sido la del mismo Pedro Sánchez. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea. Y en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Esto es lo que decía Pedro Sánchez, respalda pero sin entusiasmo. Y la otra ha sido Giorgia Meloni, que ha querido simplemente ponerse de perfil, tratando de escudarse en que tiene que analizarlo todo, tiene que ver más detalles, que no lo sabe, que no lo conoce. Esto es lo que dijo. Ragazzi, ho 20 secondi perché mi stanno aspettando. Ecco Allora, un po' i dettagli dell'accordo che già si è non fatta. sufficientemente, per cui mantengo la stessa idea di ieri, nel senso giudico ovviamente positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti. Dopodiché Dice, sigo saludando el hecho de que haya un acuerdo, porque una escalada comercial entre Europa y Estados Unidos hubiese tenido consecuencias devastadoras. la base di dazi al 15%, se ricomprende i dazi precedenti, che in media erano intorno al 5%, 4,8%, differentemente da quello che prevedeva un possibile accordo al 10% che sommava i dazi precedenti, secondo me è una base sostenibile, dopodiché ovviamente bisogna andare nei dettagli. La cara de Giorgia Meloni lo dice todo. Dice, si antes teníamos los aranceles entre un 5 y un 8%, y se hablaba de un 10% como acuerdo final a sumar a ese 5%, 8%, bueno, a lo mejor es sostenible. Pero la verdad que lo dice con la boca pequeña y con una cara realmente un poco perpleja, ¿no? Y esta es la cara de Giorgia Meloni, la expresión que mejor refleja la perplejidad de Giorgia Meloni, que, repito, dice que tiene que analizar mejor los detalles porque no quiere pillarse los dedos con una declaración sin haber analizado muy bien. Me sorprende todo esto porque se supone que Ursula von der Leyen ha negociado habiendo previamente pactado con el resto de países europeos, los grandes, al menos de Europa, los intereses y iba por ahí más o menos con una idea bastante clara acerca de lo que querían los europeos. Y sin embargo, no hay entusiasmo por parte de Pedro Sánchez, perplejidad y perfil bajo por parte de Giorgia Meloni. Y también tenemos el silencio de Emmanuel Macron, que otro aliado de von der Leyen histórico, que no está nada contento porque Macron lo que quiere es una industria europea más fuerte y no depender de Estados Unidos. Tan es así que se quiere retirar incluso del acuerdo comercial para la defensa, para que sea en la misma Francia quien produzca y no se compren armas a otros países fuera de la Unión Europea, sobre todo Estados Unidos. Este es lo que dijo su primer ministro. Dejó hablar a su primer ministro y su silencio lo dice prácticamente todo. ¿Qué dijo François Bayrou? Dijo esto: el acuerdo von der Leyen-Trump es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres, reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses, decide someterse. Parece ser que, según estas palabras de François Bayrou, lo que Europa tenía más o menos apalabrado con Ursula von der Leyen era posiblemente una banda de negociación entre el mejor escenario, el peor escenario. Lo que ha conseguido Ursula von der Leyen es directamente someterse al peor escenario para Europa y no rascar nada útil. Y esto es lo que hace que Ursula von der Leyen finalmente quede retratada y posiblemente quede en una posición de muchísima debilidad, muchísima vulnerabilidad, y es posible que sus aliados la hagan caer en cualquier momento a partir de ahora. Porque hasta aquí hemos hablado más o menos de los aliados de von der Leyen. Pero qué decir si vamos a los que están diametralmente en contra de von der Leyen en Europa, como es Víctor Orbán. Orbán ridiculiza el nuevo pacto comercial entre Trump y la Unión Europea. Von der Leyen fue al desayuno del presidente. Yo creo que más bien fue a la cena de los idiotas, haciendo de idiota ella. No sé si recordarás esa película francesa, La cena de los idiotas,
Y bueno, la verdad que ella ha tenido toda la pinta de hacer de idiota en esa cena. Básicamente aquí Orbán lo que está diciendo es que fue simplemente a desayunar, a llenarse la barriguita y no hacer su trabajo. Brutal este titular. No vamos a profundizar mucho más porque tenemos una última cuestión, una penúltima cuestión, que es lo que ha dicho también Rusia, ¿no? La palabra de Rusia, Dmitry Medvedev, ¿no? Que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, opina que Donald Trump ha destruido la economía europea con el nuevo acuerdo comercial alcanzado entre Unión Europea y Estados Unidos. Es completamente humillante para los europeos, ya que solo beneficia a Estados Unidos, resaltó. Y es hora de que asalten Bruselas y cuelguen a todos los comisarios europeos, incluyendo, por supuesto, a la vieja loca Ursula von der Leyen, entre paréntesis. Brutal las palabras de Dmitry Medvedev, que yo creo que obra con más patriotismo por Europa que los mismos europeos que se están autodestruyendo delante de Estados Unidos para que Estados Unidos, el hegemón, se mantenga de pie. Eso es como cuando en la Revolución Francesa, el centro, ¿no? La nobleza estaba en crisis y para no caer en ruina, lo único que supo hacer fue apretarle más la tuerca al pueblo, ¿no? Eso es lo que está pasando entre Estados Unidos y Europa. Europa como satélite, como vasallo de Estados Unidos. Antes de Estados Unidos caer, seguramente sería capaz Estados Unidos de exprimir al máximo Europa en su propio beneficio. Estados Unidos no va a caer antes que Europa. Si Occidente tiene que caer, el último en caer, como en un tablón de ajedrez, el partido termina cuando cae el rey. Europa no es el rey en ese tablero de ajedrez. Es una pieza más, tal vez la reina. Y como tal, la que se considera reina de Europa, Ursula von der Leyen, una tipa que nadie ha votado como los reyes, ha ido a desayunar con el presidente. Pero ojo, vamos a ver qué es lo que ha pasado, para finalizar, entre Donald Trump y Keir Starmer, algo brutal, cuando Donald Trump directamente le dijo a Keir Starmer que por favor deje de censurar, de aplicar la censura en el Reino Unido. Y Keir Starmer no supo dónde esconderse. Fíjate la situación. New powers here to censor your site, states mandated To powers. censor my site? To censor your site and mean Twitter truth? and Facebook. Truth? I mean truth. Is that okay? Well, I don't think he's going to censor No, my site no, no, because no. I say only good things. Will you Yeah. please uncensor my site? Yeah, we're not censoring anyone. We've got some measures which are there to protect children, in particular from sites like suicide sites. We've had Dice, nosotros no censuramos a nadie, simplemente tomamos medidas para proteger a los niños y sobre todo protegerlo del suicidio. Habla el primer ministro de un país que consintió que en un pueblo se violasen constantemente a niños por parte de gente de una comunidad concreta por no revelar la etnia de esa comunidad y para protegerles ante la eventualidad de represalias de los mismos británicos. cases in the United Kingdom of young children taking their own lives. And when you look through their social media, they've been Fíjate la mano de Donald Trump mientras Starmer habla, cómo se acarician y se hacen así. Está nervioso Trump, quiere hablar, But that quiere that callarle can la treat boca a all adults like Starmer. children. But that can treat all adults free like speech in children. this country has been for a very long time. I cannot imagine him censoring Truth Social. This is more of a very political and it's been a very big success. It's not going to happen. And I only Y dice, yo no me imaginaría a Starmer censurando a las redes sociales, pero lo dice como amonestación, ni se te ocurra hacerlo, más que como forma de tratar de hacerle la contraria a la periodista que le hizo esa observación. say good things about him and his country, so if they censor me, you're making a mistake. Y dice, he dicho cosas buenas sobre él en mi país y no quisiera que hiciera un error tan grande, ¿no? Esto en que ha quedado y Starmer riéndose cuando, sin embargo, sabemos el nivel de censura con respecto precisamente a lo que te acabo de comentar. En esto ha quedado Ursula von der Leyen retratada, en esto ha quedado Starmer, en esto han quedado los globalistas cada vez más aislados. Tal vez sea cierto, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa solo beneficia comercialmente a Estados Unidos. Pero quién sabe, a lo mejor va a permitir, va a crear las condiciones para que los europeos abramos los ojos, iniciemos a liberarnos de esos sátrapas, tal como nos dicen precisamente los que esos sátrapas señalan como enemigos. Qué sabias palabras, la de Dmitry Medvedev. Con eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.